trajeron, estamos en la página 189 del viejito, del nuevo creo que debe ser igual. Y seguimos hablando en cuanto a ¿qué? La mundanalidad. Ya vimos el tema del dinero y cómo el Señor nos exhorta, porque aunque somos cristianas, conocemos la palabra, tenemos que entender que en estos aspectos muchas veces somos ¿qué? Mundanas, ¿no? Somos mundanas y hay quiero que vayan al libro, perdón, vamos a ir a la página 194. El último párrafo y vamos a ver las definiciones. ¿Se acuerdan que teníamos dos definiciones en cuanto a mundanalidad? ¿Cuándo termine el libro? En el 194, en la página, al final, en el último párrafo, y nos va a dar las definiciones. Dice, ahora déjenme repasar la definición doble de mundanalidad. Primero que nada, consiste en toda preocupación por las cosas de esta vida temporal. Y es así, muchas veces estamos muy preocupadas por el hoy, por el mañana, por el pasado, cuando sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios y tenemos una eternidad con Él que empezamos a vivir a partir de que conocimos a Cristo como nuestro Salvador, ¿no? Y estamos aseguradas, nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor, ¿no? Entonces, mundanalidad significa que estamos preocupadas por las cosas de esta vida temporal. En segundo lugar, es aceptar e involucrarnos en los valores y prácticas de la sociedad que nos rodea sin discernir si son bíblicos o no. Y el tema nos lleva a lo que es la inmoralidad. Y el autor va a hablar y nos va a poner ejemplos de lo que es una inmoralidad, porque ninguna de nosotras, y habla específicamente de inmoralidad vicaria. ¡Ay, esa palabra, vicaria! Tiene muchísimo significado, pero creo que me quedo con el último significado que encontré, que dice, la palabra vicario viene del hecho de hacer las veces de otro. De hacer las veces de otro. Por ejemplo, el Papa es el vicario de Cristo. O sea, ¿qué significa? Que está haciendo el papel o está en el lugar o representante de ¿quién? De Cristo. Ahora, cuando hablamos de inmoralidad vicaria, ¿qué quiere decir? Que no nos vamos de cabeza a las cosas pecaminosas como adulterio, fornicación o cosas así de fuerte, ¿no? No estamos metidas en pornografía ni cosas tan tremendas, ¿no? Pero vamos a buscar, y el libro va a mencionar varias cosas en las cuales somos inmorales. ¿Cómo? ¿Una hija de Dios inmoral? ¡Wow! Ahí decía, disfrutamos leyendo acerca de la inmoralidad de otras personas cuya conducta sexual se opone en periódicos y revistas. Y puso un ejemplo que a mí me golpeó. ¿Por qué? Porque en algún momento lo hice. Por ejemplo, no sé por qué, pero solemos escoger la peor caja para pagar en el supermercado. Siempre le pasa algo, vienen a que les rindan, no sé, tenemos que estar ahí así como Carlos nos miraba y ya nos reímos. Ya nos reímos de la situación. Pero en algunas ocasiones estaba ahí en la caja y digo, bueno, hay que esperar un montón y empiezo a ver acostado, a este costado, y veo las revistas, ¿no? Y digo, ay, mira, se casó, no sé, una mujer argentina que ahora es princesa o reina, ¿no? En no sé dónde. Y empiezo a buscar. Mira. Y después sale que Shakira ya tiene otro novio. Mira vos. Y después empiezo a buscar. No, que la Maribel Guardia, que no sé qué cosa. Mira. Y empiezo a buscar. Y a ver, estoy chismeando. Pero me estoy revolcando en la inmoralidad de ¿quién? De otras personas, ¿no? Y yo decía, Señor, qué sutil, pero qué real. Y muchas veces, chicas, sin querer, por ejemplo, antes hablábamos de pornografía y decíamos, ¿es exclusivo de quién? De los hombres. Chicas, hace un tiempo atrás para acá, nosotros trabajamos con jóvenes. ¿Saben quién lleva o quién mostraba las cosas pornográficas en las escuelas? No eran los niños. Eran las niñas. Eran las niñas. Sí. Y de ahí para acá, ahora tenemos mujeres de nuestras edades viendo pornografía, o viendo a hombres, ¿no? Con sus cuerpos ahí todos esculturales. Y decimos, yo sí me lo puedo permitir. Y eso no es correcto. Porque eso enciende una lascivia, ¿no? Y vamos a ver algunos versículos aquí. A ver, ¿quién tiene Primera de
Timoteo 2:9. Yo. Bueno, no sé si lo volviste a dar, pero yo... 3:9. 2:9. Primero de Timoteo 2:9. ¿Alguien lo tiene? ¿Se lo dieron mal? ¿Alguien se lo di? No. ¿No? Ok. Dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Ok. Este es uno de los puntos. Ya vimos que una de las cosas que pueden ser inmorales es aquello que vemos o checamos, ¿no? Como revistas, lecturas. Lo que pasa es que hoy en día ya no se oculta nada. Yo me acuerdo que antes, cuando yo era pequeña, íbamos a buscar el periódico, al puesto de periódico, y yo me acuerdo que yo no veía ninguna cosa fea. Pero de un tiempo para acá, o sea, ahorita es cuestión de pasar por cualquier lado y tú vas a ver aún los espectaculares en la Ciudad de México. O sea, todo va a ir atacando el tema sexual. Y sabemos que a los hombres, sobre todo, ¿por dónde les entran las cosas? Por la vista, ¿no? Y el autor es un hombre. Y es muy interesante, o sea, la lujuria que eso enciende en ellos. Y él habla acerca de mirada lujuriosa. Pero hoy en día estamos sufriendo con nuestras jovencitas porque no solamente los hombres van con la mirada, sino que ya proceden a tocarlas incorrectamente, a abusar de ellas, ¿no? ¿Cuántas chicas son desaparecidas hoy en día porque se las llevan para prostituirlas, ¿no? Y nuestras jovencitas, aún aquí en la iglesia y nosotras como mujeres, la palabra de Dios nos va a exhortar por medio de este versículo a vestir decorosamente. A vestir decorosamente. Nosotros tenemos hermanos también aquí en la congregación, ¿sí o no? Son hombres. Y ellos también luchan y tienen que cuidar sus miradas. Tenemos que cuidar nuestros escotes. Tenemos que cuidar nuestra ropa ceñida. Tenemos que cuidar la medida de nuestras faldas, nuestros escotes, porque los hombres son hombres y sufren tentaciones. Les puedo decir una anécdota que mi padre decía, mira hija, en mi tiempo cuando les veíamos el tobillo a las hijas, a las mujeres, era una cosa grande el verles el tobillo, hermanos. Se levantaban las faldas, mira. Y era el tobillo. Las cosas se han ido acortando, ahora se ve un poco más. Y les digo la verdad, o sea, yo por ejemplo he usado, por ejemplo en verano, vestidos que me llegan a la rodilla o arriba de la rodilla. Pero es interesante que tenemos que cuidar esto también. O sea, cuando te sientas, si tienes algo ceñido y te llega a la rodilla parada, si está ceñido, se va a ir más arriba, ¿no? Y después vas a estar con tu Biblia, con el bolso, con todo lo que traes, ¿para qué? Para procurar cuidar. Chicas, todas hemos sido hechas y formadas a causa del varón, por la necesidad del varón. La Biblia lo dice claramente, que Dios hizo ayuda idónea para él. Nos hizo hermosas para suplir también la necesidad sexual del varón. Ahora, no hace falta que hagamos mucho para que seamos atractivas a un varón. ¿Cómo? ¿A mi edad? Sí, a tu edad y a la mía. Seguimos siendo, ¿qué? Mujeres, creadas por Dios por la necesidad del varón. Por ende, debemos de cuidar mucho. Hay ropa muy bonita, pero hay ropa muy provocativa. Y tenemos que guardar y cuidar eso. Y somos testimonios también para las generaciones que vienen detrás. Dice que las ancianas deben de enseñar a las más jóvenes. Y dentro de la enseñanza tiene que venir esto. Lo enseñamos porque lo modelamos. Y ahora sí, lo modelamos. ¿Qué ropa me pongo? Por ejemplo, yo soy más gordita, hay otras que son más flaquitas. A lo mejor a la flaquita le queda bien esa ropa, pero si yo me la pongo, yo me voy a ver muy sugestiva, muy provocativa, ¿no? Pero a la flaquita se ve bien. Entonces ella sí lo puede usar, pero esa moda no la puedo aplicar en mi cuerpo porque yo tengo otra forma de cuerpo. ¿Entienden? Entonces tampoco se trata de empezar a juzgar, es que fulana, dije la hermanita que no se trata de eso. Y me gustaba mucho porque volvía a la carátula del libro, dice, pecados respetables, confrontemos esos pecados que toleramos. Y no se trata de que si la hermana Alicia lo tolera en mí, porque ella me ama, o yo lo tolero en la vida de otras de ustedes. No, yo las amo y obviamente yo tengo que esperar los momentos para decir ciertas cosas y orar en el Señor para decirlo en amor. Pero chicas, cada una debe de analizarse personalmente.
Antes yo me acuerdo que había un discipulado que decía, si dudo, no lo hago. Directamente, si dudas, ni preguntes. Si estás dudando, no lo hagas. Si dudas, no te lo pongas. No le preguntes a fulano, a fulana, ¿cómo ves? No, si dudas tantito, mejor no te lo pongas. ¿Por qué? Porque seguramente va a traer situaciones, ¿no? Y dentro de lo que es la inmoralidad vicaria, es que estamos colocando, sin llegar al pecado grosero o grotesco, estamos acariciando un pecado que nos estamos permitiendo y no debería de ser así. Entonces, en aquello que vemos, como las revistas o los periódicos, aún las películas, chicas, qué tremendo, nos encanta y nos cautivan, por ejemplo, las series. A mí me gustan las series. Ay, pero qué difícil es estar todo el tiempo pasándolo y de los 45 a lo mejor ves 10, porque es sexo. Ahora sí está la trama. Hay que cuidar mucho y a lo mejor no convenga verlo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo y también con lo que estamos colocándonos. El autor decía que él tenía 2 versículos que le ayudaban a evitar esta inmoralidad. ¿Quién tiene Proverbios 27:20? Nancy, estás de turno. Proverbios 27:20. Sí, hermana Alicia. Este tipo de pecado, realmente esa lucha es la meta. O sea, es una tentación que nos comentaba el pastor el domingo en su tentación y prueba. Ajá. Esto es tentación y no sale de la mente, o sea, no lo actuamos, pero ya compensando, ya estamos dando cuerda a nosotros mismos. Claro que sí. Entonces, Claro ni que siquiera sí. lo hablamos, ni siquiera. Pero está ahí. Ahí. Pero que sabe, mira lo que dice la Biblia, Ari. Dice que de la abundancia del corazón es 27, capítulo 27, verso 20. De la abundancia del corazón, dice la Biblia, ¿habla qué? La boca. Pero no solamente habla la boca. Todo lo que hay aquí en mi mente, que la Biblia lo determina como el corazón del ser humano, y en Proverbio dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No está hablando del músculo que bombea sangre, sino donde generamos todos nuestros pensamientos y emociones, sentimientos también. Entonces, ¿qué debemos de guardar? La mente. ¿Cómo lo hacemos? De una forma práctica es memorizando. Y este hombre, al ser tentado, porque es un hombre, él también está preparado por Dios para reaccionar ante una mujer bonita, ante la provocación de lo que él va viendo. Y dicen que es más tentador ver un pedazo de pierna que ver una mujer desnuda. Dicen que es así, o sea, que el hombre es más encendido o se enciende más cuando ve una parte de tu cuerpo que cuando ve todo tu cuerpo, ¿no? Ya no le interesa. Pero la verdad, chicas, aún trayéndolo a nosotras, o sea, como mujeres, las tentaciones que también vamos viviendo, las novelas que vemos. Pero esto es tan sutil que no sale de la Es mente. sutil, pero Satanás dice que anda como león, busca, o sea, alrededor, él nos está estudiando permanentemente. Él sabe con qué me puede seducir, con qué me puede tentar. ¿La tentación viene de Dios? No, ¿de quién viene? Del enemigo. Entonces el diablo quiere tentarme y va a poner el cebo, porque ya me está estudiando y va a ver a ver si con este cae, ¿no? ¿Y cuál es la idea? ¿Cómo yo puedo vencer al igual que lo hacía el autor del libro? A ver, Nancy, Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Por ejemplo, yo tengo una discípula y ella me contaba algunas luchas que tenía. Entonces le decía, bueno, vamos a atacar esas luchas, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Con un ejercicio práctico. Es como el ejemplo de, ya lo pusimos, el de la jarra sucia, sin que yo la vuelque así, porque no puedo agarrar mi mente y volcarla así de golpe. ¿Cómo la voy a ir limpiando? Con la palabra de Dios. Es esa agua refrescante que va a ir limpiando, va a circular lo sucio y va a ir saliendo a medida que yo ejercito el versículo. Por ejemplo, el primer versículo que yo memoricé fue de Filipenses 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Por qué? Porque a la edad de 12 años yo era sumamente mal hablada.
Entonces la persona que me estaba discipulando me dice, Karina, vamos a vencer esto. Y yo les contaba anteriormente, al principio decía la grosería y venía el versículo. Y yo decía, ¿a poco iba a funcionar así? O sea, que voy a siempre caer y después... Pero no, fue un ejercicio. Mientras más repetía el versículo, ahora sí iba a decir la grosería y venía el versículo y yo... Ay, no, perdón, iba a decir algo malo, pero no, mejor no. Y después, y fue un ejercicio que llegó un momento que ya no. Que se hizo hábito en ti. La palabra de Dios limpió y transformó. ¿Y si funciona? Claro que funciona. Y el hombre lo entendía, él sabía que el mirar, o sea, nunca jamás lo iba a saciar. Entonces él tenía este versículo y también tenía el de Romanos 6:21. ¿Quién lo tiene? Yo. A ver. Romanos 6:21. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. Pero ves, pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Y la verdad, si le rascamos, chicas, hay episodios de nuestras vidas que así como que, ay Señor, por favor, qué pena, ¿no? Qué pena. Yo con mi boca sucia y grosera. Otras con memorias a lo mejor de novios y cosas, situaciones personales que cada una ha vivido o ha hecho, o un robo, o no sé. 1000 cosas que a lo mejor hemos andado, pero por la gracia de Dios. Mas ahora que habéis sido, ¿qué? Libertados. Pero muchas veces nos queremos volver a arraigar a esas cosas, ¿no? A esa inmoralidad. Queremos volver a esas cosas. Pero ya estamos en Cristo. Estamos leyendo un libro que se llama La batalla, ¿cómo se llama, Nancy? Siempre me hago bola con él. Victoria sobre la oscuridad. Tanto el libro. Victoria sobre la oscuridad. Y decía que muchas veces nosotras, o sea, queremos matar al viejo hombre. ¿Pero por qué queremos matar al viejo hombre si el viejo hombre ya está muerto? ¿Quién lo mató? ¿Cuándo? Cuando lo conocimos como nuestro Salvador y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. El viejo hombre está muerto. La que quiere vivir con el muerto encima, ¿quién es? Yo. Porque yo le doy el lugar. ¿Por qué? Porque no estoy empapada de qué? De la palabra de Dios. Y dice el versículo, el 22, ahí al final, no había que leerlo, pero qué bueno que lo leíste. Y dice, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación. Y como fin, la vida eterna. Gracias a Dios. Gracias a Dios, que a pesar de mis luchas, yo ya soy santa posicionalmente. Ahora, yo quiero muchas veces volver a la inmoralidad, quiero volver a tocar cosas que no están bien, pero el Señor me exhorta, no lo hagas, vive una vida santa, vive en santidad. Entonces tenemos que recordar esto constantemente. Entonces solamente en la inmoralidad vimos que aunque no tenemos pecados groseros, pero sí estamos acariciando muchas veces películas, estamos cayendo en inmoralidad por medio de revistas, música. Ay, Dios mío, qué horrible subirse a una combi hoy en día. Qué cosas tan groseras. No, o sea, no, qué incomoda de tanta... No, se te cae la cara de pena. Yo le digo a Carlos, me da vergüenza ajena. Ahora sí me da vergüenza ajena subirme a una combi y escuchar las porquerías que dicen en las canciones, ¿no? Y también nos va a exhortar en cuanto a nuestro vestir. Chicas, nosotras somos de influencia. No porque me lo propongan, yo soy una influencia, positiva o negativa, pero lo soy. Y dice la palabra de Dios que hay una gran nube de testigos alrededor mío. ¿Cómo soy como persona, como mujer? ¿Cómo me visto? ¿Lo que me pongo habla de un Dios vivo, real? ¿O aún con mi ropa voy descartando a Dios? ¿O podría pasar por una inconversa más? Cuidado, Dios nos llama a mantener una santidad en cuanto a esto también, en cuanto a la ropa. Vamos con el tema de idolatría, porque si no, no vamos a acabar otra vez. No. Y en la parte de idolatría, el autor
No, dice que no se trata de ídolos de madera o cerámica. Todas sabemos, ninguna se va a ir detrás yo digo el monito, ¿no? De la imagen, ¿no? Esculpida. Ninguna va a andar detrás de una imagen así, sino ídolos ¿de dónde? Del corazón. Aquí ya vimos el libro, ¿no? De ídolos del corazón. Ok. Y dice que el ser humano es una maquinita de generar ídolos. Nos hacemos ídolos así. Nos levantamos, mi ídolo es el café y el mate. No. Porque no, tengo que empezar el día con energía. Pero se me olvidó orar. O sea, ya cambié. Ya no es Dios, sino ¿quién? Cualquier otra cosa ocupó el primer lugar en mi día. Y ya empiezo ¿a qué? A ser un idólatra. ¿De qué? De otras cosas. Los hijos son más importantes. ¿Será cierto? Ay, chicas, ¿alguien tiene papel? No, ya tengo. No sé qué pasa, pero mi nariz influye. Pero muchas veces estamos haciendo ídolos. Nuestros hijos, nuestro esposo, el trabajo, ¿no? Y acá va a mencionar, ¿quién tiene 2 Corintios 5:9? La limpieza de la casa. Dice 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Ok, ahora, aquí el autor iba mencionando acerca de ¿qué? De la carrera. Por ejemplo, como hijos de Dios, ¿está mal que nos estemos motivando a ser buenos empleados o empleadores? ¿Está mal? No. ¿Cuándo está mal? Cuando mi preocupación es solamente eso. ¿O es más preocupante para mí ser un excelente empleado o empresario o lo que fuera, más que un hijo de Dios? Y la verdad, o sea, lo podríamos llevar a cosas muy puntuales. Pero chicas, realmente, o sea, o aún, o sea, cuando tenemos una empleada en casa, ¿no? Una mujer que nos ayuda con el aseo, ¿cómo somos? Nunca he tenido una empleada. Exigentes. ¿Cómo somos, no? O sea, ¿estamos mostrando a Cristo o no mostramos a Cristo? Ahora, con mi jefe, ¿cómo soy hacia mi jefe, aquellos que están sobre autoridad sobre mí? ¿En qué me enfoco? ¿Me es todo la carrera o es realmente un medio para que yo muestre a Cristo? ¿Dónde está mi enfoque? Acordémonos nuevamente de las definiciones. Una decía preocupación por las cosas de esta vida temporal y la otra es aceptar e involucrarnos en las prácticas de esta sociedad, sin discernir si son bíblicas o no. ¿Y la carrera está mal? No. Por ejemplo, como mamá, muchas veces le decimos a nuestros hijos, tu responsabilidad es ser un excelente alumno, porque de esa forma muestras ¿a quién? A Cristo. ¿Está mal? No. Pero cuando solamente estoy pensando que sea un excelente alumno para que tenga unas buenísimas calificaciones, para que el día de mañana sea un excelente profesional y gane mucho dinero, ¿perdí el enfoque? Sí. ¿Entienden? Pero es así de pequeña la línea. Y casi siempre la vamos cruzando. Y aún nuestro hijo termina diciendo, es que mi mamá siempre me exigió que fuera un buen alumno. ¿Para qué? Para que yo tenga plata, para que sea un buen profesional. Y perdí el objetivo aún con el hijo, porque el hijo no sabe por qué yo le exigía que fuera un buen alumno, cuando la realidad era que quería que los demás vieran a Cristo por medio de una excelente calificación, por ejemplo, ¿no? Pero en las carreras muchas veces hay mucha gente profesional y trabajamos con muchos jóvenes que son profesionistas y muy buenos profesionistas, pero perdieron la brújula, perdieron el enfoque. Y ahora la idea de ser un buen profesional es solamente para escalar, para tener más dinero. Porque mientras más carreras, más doctorados, más licenciaturas yo tenga, voy a tener mejor oportunidad de tener más que lana. Y voy a tener todo lo que yo quiera. ¿Y para qué quieres todo lo que quieres económicamente y materialmente? Volvemos al primer punto, el tema económico. ¿Para qué me quiero hacer de cosas aquí si solo estoy de paso? Con lo necesario es suficiente. Para que yo no maldiga a Dios, ni porque tengo necesidad, ni porque estoy tan atascado de cosas que no sé cómo proseguir.
Y olvido que todo depende y todo se trata de Dios. La vida se trata de Dios, señoras. Se trata de Él, no de nosotras, no de mis deseos, de lo que yo quiero. Está mal desear, querer, tener, pero la línea es finita. Y si no estoy aferrada a Dios con uñas y dientes, la paso. Siempre la estoy pasando, la estoy viviendo. Estoy viviendo una vida cristiana del otro lado, pecando constantemente. Y conocemos mucha gente cristiana así, que no está aferrada a Dios y su enfoque es esto, aquello, el dinero, no pude venir, tuve que trabajar, y las prioridades van cambiando. Qué importante es dejar que Dios sea Dios en mi vida y en mi diario vivir. Dios no es un Dios de domingo ni de miércoles, es un Dios de cada momento de mi vida. Él es el dueño de mi vida. ¿Qué decía Pablo? Y ya no vivo yo, vive ¿quién? Cristo. Entonces, ¿cómo debo de vivir la vida? Dejándole que Él gobierne mi vida y no yo llevando la batuta de mi vida porque la voy a echar a perder, ¿de acuerdo? Entonces veíamos... Un comentario ahorita que hablabas, ya sí. Me voy a trazar un poquito. Cuando leíamos el de Salmos, el de Proverbios, sí, que es el Seol y el Abadón. Abadón, que yo no sabía que era Abadón en ese momento. Y bueno, encontré la definición que es muerte y destrucción, ¿no? Entonces, realmente es muerte y destrucción. Ahorita Dios nos habla impresionantemente. Estoy estudiando Eclesiastés y se relaciona con esto, ¿no? Dice, es que nos afanamos en hacer cosas aquí y el dinero es una de las cosas, ¿no? La riqueza es una de las cosas que más nos afana. Y al final nunca vamos a quedar satisfechos. Todo eso que estamos buscando acá, debajo del sol, dice Salomón, jamás nos va a dar la satisfacción que Él nos puede dar en un momento. Porque jamás vamos a tener nunca alguien con mucho dinero va a decir, ya, tengo el dinero que necesito. No, nos vamos a seguir afanando siempre en tener más. Y así es en todo, ¿no? No nada más en las riquezas. O sea, alcanzas y dices, ay, tengo la casa de mis sueños. No, pero después de tenerla, no te dejas satisfecha. Vas a querer más siempre. Nunca vamos a encontrar aquí la satisfacción que nosotros necesitamos por diseño de creación, ¿no? Sí, y estamos ligados a un cuerpo de muerte, realmente. Chicas, cuando pasemos el umbral, realmente vamos a estar despojadas de todo esto que nos une al dolor, a la angustia, al afán, a la idolatría, ¿no? Pero hay que pasar el umbral, cuando sea la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios. Pero lo mejor está por venir. Ahora disfrutamos de tener al Señor cada día y Él nos anima con su palabra que es viva y eficaz. Pero es la verdad. Y como dicen los mexicanos, me encantan las frases mexicanas. No tenemos llenadera. No tenemos llenadera, señoras. Cuando logramos algo, ahora hay que perseguir ¿qué? Otra cosa. Porque no nos satisface. Lo podemos ver aún en los niños. Le compras el juguete que quiso todo el año. Se lo compras para Navidad. Lo juega un mes. ¿Y después del mes? No, es que ahora viene uno más, otro más, ¿no? Y no hay llenadera. Lo vemos desde siempre, y aún nosotros mismos. O sea, yo, por ejemplo, andaba detrás de una vajilla. Ya la logré. Después de 2 o 3 años. La logré, ya la tengo. Después digo, ¿y para usarla a diario? Pues sí, no. No, pero mira, ahora salió otra más bonita. Una avance 44, Y por ejemplo, recuerdo mucho a mi mamá y aún yo, o sea, cosas que a uno guarda de cuando se casó. A mi mamá solo se le rompieron de andar andando y nunca las usó. Tenía juegos de té y cosas muy bonitas. Hay algunas cosas que te recuerdan y te remontan, ¿no? O sea, pero realmente las cosas materiales aquí van a quedar. Desnudos vinimos, desnudos nos vamos. Entonces, que Dios nos halle fieles. ¿A quién? A Él, ¿ok? Entonces, del trabajo, la carrera es bueno, sí, pero cuando ocupa un lugar desmedido, una preocupación desmedida o solo es el afán por el cual, no es correcto. Dice, como iglesia debemos aspirar a una gran prioridad, que es proclamar, ¿qué? El Evangelio. Si perdemos de vista esto, corremos el peligro de hacer de nuestras iniciativas sociales y políticas un ídolo.
¿Está mal que estemos involucradas en la política? No. ¿Está mal que sepamos cómo va el gobierno, las decisiones que está tomando? Por ejemplo, Coleman nos decía de que, por ejemplo, tuvo una entrevista ahí con varios pastores y con gente del gobierno, ¿no? El presidente municipal, que está proponiendo cosas, ¿no? Bueno, el de AR. Nosotros estuvimos también en Ezequiel Monte y estuvieron los dos. El de AR, de las asociaciones religiosas a nivel Municipio. provincia, estado, a nivel estado, y también estuvo el presidente municipal de Ezequiel Monte en aquella ocasión que nosotros estuvimos. Y ahora Coleman estuvo con el de asociaciones religiosas a nivel Querétaro, ¿no? Ahora, ¿es malo? No, ellos nos proponen cosas, sí, nosotros podemos proponer cosas, sí, podemos pedirles permisos y que nos ayuden a predicar, a lo mejor nos den libertad de predicar en las plazas, de poder hacer eventos para Navidad y cosas así. No, no está mal, pero cuando pasa a ser la política y ya empezamos a traer la política de una forma muy pesada aún aquí en la iglesia y hermanos, chequen y voten y hagan y les sí, y ahora cosas sociales, por ejemplo, me ha encantado porque conozco varias iglesias que abren durante la semana porque tienen gente profesionista y dan clase a niños, los regularizan, pero es un medio ¿para qué? Para ganarlos para Cristo, para predicar el evangelio en la iglesia. Y hay hermanos que tocan guitarra o instrumento, entonces le ponen en el cartel y también se dan clases de guitarra o de piano. Entonces la sociedad sabe que en este lugar se imparten clases gratuitas, en algunos casos se cobra un mínimo, pero ¿cuál es la idea? Que hagamos algo social para que la sociedad pueda conocer de quién, de Cristo. ¿Se perdió el objetivo? No, pero ¿cuándo se pierde el objetivo? Cuando el tema económico es el afán, cuando que la sociedad solo vea nada más que sí somos y hacemos y nada más, y no predico el evangelio. Ahí se perdió el objetivo. Por ejemplo, las escuelas de AC son geniales porque forman el carácter de los chicos, los forman en la palabra de Dios y no tienen idea de las cosas que se ven con los chicos porque es una lucha con sus carnitas impresionante, pero Dios va formando, no solo lo académico sino también a la persona, ahí va. Pero hay muchas escuelas que se han ido por el tema económico. Y son, bueno, aquellos tiempos yo conocí algunas que ya se desvió, o sea, si se enseña, si das el versículo está bien, si no da igual, no importa, sigue. Y era todo el afán económico, porque son escuelas privadas, también generan. Pero ¿cuándo está el problema? Cuando se distorsiona el fin, cuando vamos perdiendo la finalidad de por qué hacemos lo que hacemos. Y como iglesia lo primero debe ser ¿qué? Predicar el evangelio de Cristo. Todo puede ser un medio, pero ¿cuál es la intención? Y siempre debe serlo, predicar de Cristo. Chicas, no podemos dejar que venga gente inconversa o los domingos cuando llega gente que no conocemos y se vaya sin haber escuchado el evangelio personalmente. Nos tenemos que acercar a las personas, saludarlas y no solo por saludar, sino intencionalmente. ¿Conoces de Cristo? Acá lo más importante es Cristo. ¿Has escuchado el evangelio? Mira, la palabra de Dios dice, y empezar a predicar el evangelio. No debemos de perder el objetivo, ¿no? Y en tercer lugar decía, pasiones desbordadas, ¿por qué? Por el deporte. Uy, ahí sí me tocó otra vez, soy argentina, entonces yo como mujer argentina, yo he practicado el fútbol y lo he jugado mucho tiempo y me encanta. Y si ustedes me preguntan, ¿de qué equipo eres? Bueno, yo en Argentina soy de Boca y acá de Cruz Azul, pobrecitos, pero sí. Y me encanta el fútbol, sí, pero ya casi no lo veo, fútbol, más que el mundial. Pero chicas, muchas veces hay una pasión desmedida también por los deportes. Y en las iglesias yo lo veía, muchas veces los papás dejaban de venir a la iglesia porque el día que el chico entrenaba toda la semana y cuando jugaba las competencias con otros, los domingos. Entonces, ¿qué hacían los papás? Pues no puedo ir este domingo porque mi niño va a jugar y tengo que estar, ¿no? ¿Y qué voy enseñando? Voy enseñando con mi vida que Dios es importante, pero no es más importante que tu deporte. ¿Entiendes? Entonces voy diciendo una cosa con la boca,
O como dicen acá, voy escribiendo algo con la mano y voy borrándolo con qué, con el codo. Y es la verdad. Estoy como el chavo, ¿no? Digo, así como digo una cosa, digo otra cosa. Desastre con los dichos. Todo bien, con los dichos. Pero chicas, muchas veces es así. A nuestros hijos les enseñamos con la boca, pero con nuestros hechos somos un desastre. O hay otro dicho que dice, no seas como gatica que Predica y no practica. que predica y no predica. Ese es de No seas como gatica que predica pero no practica. Y la verdad es así. Por ejemplo, mi papi, gracias a Dios ya está en Cristo, y gracias por todas las que oraron, gracias, está estable de salud, Dios está haciendo grandes cosas en su vida. Pero chica, mi papá nos decía, ni se les ocurra estar fumando, porque cuando yo los voy a fumar, les va a quedar como margarita en la boca del sopapo que les voy a dar. Y yo digo, ¿qué? O sea, pero él fumaba y cajetillas diarias, cajetillas, pero eso ya cambió. Dios está transformando su vida. Pero muchas veces como mamás cristianas somos así, Dios tiene que ser lo más importante en tu vida. Mamá, te buscan porque viene la señora de la mutualista. Dile que no estoy, dice mi mamá que no está. No, por poner el ejemplo burdo que siempre ponemos. Pero realmente nuestros hijos son nuestros peores jueces. Pero son los que saben la realidad de nuestra vida cristiana. Y Dios nos va a motivar a que tengamos cuidados y no hagamos de cosas que no deben ser prioridades. Entonces, recuerden, ¿qué es mundanidad? Preocupación por las cosas de esta vida temporal. Preocuparme, estar afanada por las cosas que solo están aquí. Y aceptar o involucrarnos en las prácticas de esta sociedad sin discernir si son bíblicas o no. Tenemos que cuidar el corazón, ¿de acuerdo? Por fin lo lograste. No, me falta una cosa. Dice, aceptar e involucrarnos en los valores y prácticas de la sociedad que nos rodea sin discernir si son o no bíblicas. ¿Cómo enfrentamos las tendencias a la mundanalidad? Si no tenemos la Biblia claramente en nuestra vida, si cada día no estamos a los pies del Señor, buscándole como prioridad, vamos a perder el objetivo del día. Deja tú de la vida, del día, porque la vida es un día a la vez. Y ya estamos próximas a terminar un año más por la gracia de Dios. Pero ¿cuánto de este año Dios ha estado en mi día a día? ¿Yo soy la que hago de Dios una prioridad o no? Yo soy la que digo, este día lo voy a empezar con el Señor, voy a orar primero. No voy a salir de mi cama hasta que yo reconozca quién es Él y quién soy yo. Una frase que me ha venido haciendo mucho ruido es, predícate a ti misma el Evangelio cada día. ¿Y qué significa eso? O sea, ¿con qué se come? Yo decía, ¿cómo estuvo? A ver, dímelo. ¿Qué significa simplemente recordar el día que acepté a Cristo? ¿Por qué yo acepté a Cristo? Porque soy pecadora. ¿Dónde lo dice en Romanos 3:23? Por cuanto todas pecamos. Ok. ¿Y qué pasa? Bueno, que mi pecado me hacía estar eternamente separada de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y la palabra muerte significa separación eterna. Y yo por mi pecado merecía estar, ¿qué? Separada eternamente de Dios. Viendo Dios que yo iba a estar separada de Él eternamente y yo no podía llegar a Él por mi basura, por mi pecado, Él viene a mí. ¿Por medio de quién? De Cristo. Dice que el justo vino a morir por los injustos para llevarnos a quién? A Dios. Dice que Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la vida. Nadie va al Padre si no es por quién, por Él. ¿Quién es el único que me lleva a Dios Padre? Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. Ni una iglesia, ni la cristiana, ni la católica, ni la testigos, ninguna iglesia murió por mí. Entonces, ¿quién es el único? Cristo. Después dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotras, en que siendo aún pecadoras, Cristo murió por nosotros. ¿Quién debería de haber estado en esa cruz? Yo debería de haber estado clavada en esa cruz por mi pecado. A los 12 años, sí, a los 12 años, yo era re mal hablada, me peleaba con mi papá, con mi mamá, con el perro, con el gato, con mis hermanos, con todos me peleaba. Con 12 años, sí, criaturita, eras horrible. ¿Necesitaba a quién? A Cristo. Entonces cuando yo recuerdo quién era yo, o quién era,
una pecadora separada eternamente de Dios. Veo el gran amor de Dios, que sin yo merecerlo, Él dio su vida por mí, por el gran amor que me tuvo y me tiene. Entonces me ubico y empiezo mi día como fuerte. ¿En quién? En Él. Porque es la gracia de Dios, es ese don que yo no merezco. ¿Yo debería estar viva? No, yo tendría que estar muerta porque soy una pecadora. Pero por la gracia, ¿y qué es gracia? Es un don que no merezco. Es algo que no merezco. Es como cuando viene tu cumpleaños y te dan un regalito. No te preguntan, a ver, Mayrita, ¿te portaste bien este año? Te toca el regalo, si no, no te toca. No, te lo traen, ¿por qué? Porque te aman y te dan un obsequio. Dios dio la vida, lo más hermoso que tenía, que era Cristo. Cuando yo empiezo mi día entendiendo el Evangelio, comprendiendo quién soy yo, quién es Él, que vivo por puritita gracia, sin merecérmelo, que todo lo que he recibido, el techo que tengo, la cobija que tengo, los hijos que tengo, el marido que tengo, el dinero, la comida, es pura gracia, me ubica. Y ahora sí puedo vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y enfrento mi día de otra forma. Y tengo un corazón agradecido y tengo una vida distinta y puedo ver la vida con otra perspectiva. ¿Con pruebas? Sí, a lo mejor tengo un familiar enfermo, alguna situación con los hijos o alguna situación con el marido, pero puedo decir, mi vida no es mía, es del Señor y el Señor va a ordenar mis veredas, mis pasos. Y en su debido momento el Señor saca la prueba y me deja caminar un ratito libre y después dice, ¿ya aprendiste otra cosa? Ahí viene la prueba. Porque estoy formando a Cristo en vos, no te olvides. Entonces, chicas, no queremos ser mundanas. ¿O sí? ¿Hay alguna que sí? ¿Le encantaría? No, ninguna. Todas queremos agradar a Dios, ¿sí o no? No queremos, pero ahí estamos. No queremos, pero nos sale de bien. Sí. Hay una frase que puso... ¿Una frase? Aquí en el autor, Ajá. Que me gustó, porque de repente dices, híjole, ¿cómo le hago para no vivir en el mundo si estoy aquí, verdad? Ajá. Pero él dice que continúes desempeñando el mismo trabajo, pero con una motivación diferente. Exacto. En su gloria, ¿no? O sea, exacto. Las motivaciones. Y dice que el Señor va a... como dice el versículo, dice que va a pesar aún las intenciones del corazón. Y está hablando de las motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué lo hago? Yo le puedo decir a cada una de ustedes, estoy aquí porque quiero agradar a Dios pero si realmente la motivación es no, para que todas me vean, para que yo salga de YouTube, ¿sí? Pero ustedes no lo ven a eso. ¿Quién ve la intención del corazón? solo él. Y Él la va a sopesar. Quiero leer un versículo Sí, adelante. que me ha ayudado mucho. Dice, Pedro, 2 de Pedro 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Él nos ha dado la vida que es su piedad, pero a veces no la aprovechamos. Luego dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahorita lo acaba de decir Cari, ¿no? El conocimiento de la palabra del Evangelio. Y aún más dice, por medio de las cuales nos ha hecho sus grandísimas promesas para que por eso, para ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanas, tenemos la naturaleza de Cristo en nuestro corazón. Y esa naturaleza quiere decir, Él es mi raíz. Y sigo. Sí puedo, como decía, sí puedo, pero hay veces no lo quiero. Juan 15, ¿no? Cuando habla de la vid, separados de mí nada podéis hacer. Y es la verdad, es cuestión de que yo el día no lo empiezo con el Señor y voy a vivir ¿en qué? En mi carne. ¿Eso significa que me voy al infierno? No, soy salva. El Señor lo que me da no me lo quita, Él no es hombre, Él no miente, pero voy a estar separada de Dios, la fuente de vida eterna. Y la palabra de Dios dice, y el mismo Señor Jesús oraba por los discípulos, no te pido que los quite de este mundo, sino que los guardes. Y podemos ser guardadas por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Eso depende de quién, de cada una de nosotras. Necesitamos sentir tal amor por Dios
que no haya lugar en nuestros corazones para las cosas de este mundo. Si mi vida está repleta del Señor, no va a haber lugar ni para las tentaciones, ni para que yo sea una mujer errada, haciendo cosas incorrectas en este mundo. Dice que estamos puestas por luminares, y eso es como un faro. Nosotras siempre vamos a estar así, ay, es hija de Dios, pero mira lo que hace. Sí, es que ella es cristiana, ajá, mira cómo se viste. Ay, es hija de Dios, hoy es domingo, no fue a la iglesia. Somos luminares, la gente nos está observando porque quieren y desean, necesitan ver algo distinto. Y con el poder de Dios operando en nosotras, como decía Male, el poder de Dios mora en nosotros y se llama ¿cómo? Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos vencer? Sí. ¿Podemos ser mujeres piadosas? ¿Se acuerdan que era la impiedad? No considerar a Dios o no poner a Dios en... Ahora, ¿qué es la piedad? Es ejercitarnos ¿para qué? Para las cosas de Dios, buscar las cosas de Dios y permanecer en ellas. ¿De acuerdo? ¿Vamos a orar? Bendito Dios, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Y Señor, como hijas tuyas, ayúdanos, Señor, a no ser mundanas. Y si tenemos lucha, Señor, por prácticas de cosas que hemos estado permitiendo en nuestras vidas, rogamos que ese poder inmenso, sobrenatural que mora en nosotras, que se llama Espíritu Santo, nos redarguya, nos reprenda. Y que, Señor, por medio de tu infinita gracia y amor, nos ayudes a cambiar, Señor, para hacerte gratas, para hacerte agradables a ti, Señor. Que nuestra motivación sea el vivir solo para ti. Señor, la vida que tú nos has regalado se trata de ti. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Te amamos, Señor, y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo lograste.